radiomorir.com. Mentes libres. Una ocasión independiente, autónoma y franca para la reflexión, análisis y crítica de los acontecimientos educativos en el contexto político, económico y cultural de México. No apto para mentes sumisas, cautivas ni tripuladas. Todos los martes a las 10 de la noche en radiomorir.com. Mentes libres. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, depende la hora en que nos escuchen. Bienvenidos a esta nueva emisión de su programa Mentes Libres. Como siempre, aquí presentes los compañeros profesores. Ernesto, para servirles, aquí estamos nuevamente. Como siempre, con ganas de participar e intercambiar opiniones. Mario. Sí, buenas noches a todos los que nos acompañan los martes, 10 de la noche. Aquí estamos listos. Y José Luis. Sí, buen día, buenas noches, buenas tardes a todos. Pues empezamos, José Luis. ¿Estás listo o hablamos primero del tema que quedó pendiente la semana pasada? ¿Cómo andas? ¿Cómo te sientes hoy? Digo. Pues, vamos hablando. Vamos platicando entonces. Como ustedes recordarán, aquellos que nos han venido siguiendo la transmisión cotidianamente, la semana pasada dedicamos el programa a hablar sobre la revolución y se empezó un pequeño análisis y por qué no decirlo, debate entre nosotros con respecto a las distintas formas de ver la realidad que fue la Revolución Mexicana. Incluso hubo comentarios también de los radioescuchas, aseverando también ciertos puntos de vista al respecto de lo que fue la revolución. Nos quedamos discutiendo el asunto de don Lázaro Cárdenas, si mal no recuerdo, algunos aspectos del nacionalismo de don Lázaro, y comentábamos en general pues que nos parecía que fue un periodo muy importante para la historia de nuestro país, pero también que hay sus altibajos, y José Luis nos planteaba que bueno, el aspecto de don Lázaro Cárdenas y su gobierno era muy cercano al socialismo, sino que ya, o más bien socialista en algunos aspectos, si mal no recuerdo. José Luis, corrígeme. Bueno, sí. A mí me gustaría antes de que se me olvide recomendarles un libro que se llama Lázaro Cárdenas y la Revolución Mexicana, de Fernando Benítez. Y lo que pasa, y creo yo, es que los caminos al socialismo se han visto de forma cuadrada de que tienen que ser declaratoriamente marxistas y que tienen que explicarle al pueblo tal y como lo hizo Lenin o como lo hizo Trotsky en Rusia. Y yo creo que no, que el concepto de socialismo está más bien en la distribución de la riqueza, en la distribución del excedente, y que las políticas de los gobiernos, independientemente de que se digan marxistas o no, socialistas o no, pues tienen resultados sociales revolucionarios o reaccionarios. Y en este caso, yo les ponía el ejemplo del general Lázaro Cárdenas y reto a la gente que me diga qué gobierno era más revolucionario que el de Lázaro Cárdenas en su momento. Y ponía como ejemplo el que Lázaro Cárdenas abrió de par en par las puertas de México para todos los perseguidos políticos del mundo, y en especial mencionamos dos casos: el de León Trotsky, que era perseguido tanto por el imperialismo norteamericano como por Stalin, el imperialismo soviético, y el caso de los republicanos españoles, que también fueron descobijados por el Partido Comunista de la Unión Soviética, por Stalin, ¿no? Entonces, hablando en términos concretos, no en términos ideológicos y abstractos, el gobierno de Lázaro Cárdenas fue un gobierno revolucionario y que su idea de socialismo pasaba por la educación. Y hay que recordar que él fundó el Instituto Politécnico Nacional, que él refundó la Universidad de Guadalajara como una universidad socialista, y que bajo su mandato se desarrollaron las organizaciones estudiantiles, las organizaciones de trabajadores y de campesinos con tintes socialistas. Entonces, desde mi punto de vista, si bien el nacionalismo revolucionario de Lázaro Cárdenas no era socialismo marxista, sí era un gobierno revolucionario que intentó dar cauce a la lucha de clases
desde una perspectiva de la educación, desde una perspectiva de la movilización de masas, y que nunca se planteó la dictadura como forma de gobierno. Y es quizá algo de lo que se le reclaman a Lázaro Cárdenas, ¿no? Que permitió que llegara finalmente un gobierno de derecha, y bueno, el argumento de él era que no quería seguir en un baño de sangre el país. Bueno, en ese sentido, yo por ejemplo, lo poco o mucho que he manejado o estudiado de historia, queda claro que durante el periodo de gobierno de los priistas, o de lo que fue, porque también platicamos de eso la semana pasada, del origen de esos gobiernos de emanados de la revolución, siempre se ha manejado como pequeños reinados republicanos, o no sé cómo llamarlos, ¿no? Vestidos de cierta democracia, que cada 6 años era un gobierno distinto, ¿no? Entonces, don Lázaro Cárdenas durante esos 6 años planteó una propuesta que a lo mejor, como estamos discutiéndolo ahorita, es socialista o no, o la planteó desde algún punto de vista o no. El asunto es que llegó Ávila Camacho y terminó con todo eso, ¿no? Pero hay que recordar algo muy importante, que fue importante también para Lázaro Cárdenas. La revolución inició bajo el lema sufragio efectivo, no reelección. Entonces Lázaro Cárdenas también tenía muy en mente ese principio revolucionario, que hoy en día a muchos se les hace fácil decir, sí, que se reelijan los diputados, que se reelijan los presidentes municipales, cuando históricamente en México se ha demostrado que la reelección ha servido para legitimar y para eternizar tiranos. Así es. Y es necesario revisar esos aspectos de la historia, ¿o no, Ernesto? Continúa, ahorita yo me inserto con un comentario donde vea más preciso. Bueno, en ese sentido, pues sí debemos de revisar estas partes de la historia, sí tenemos que encontrarle un aspecto sumamente claro para poder entender qué ha pasado en nuestros antecedentes nacionales. De hecho, el origen de la discusión precisamente con el asunto de la revolución va porque nosotros planteábamos la necesidad de retomar esos aspectos de identidad nacional. Y ahí también se dio una discusión con uno de los radioescuchas que decía que no por eso teníamos que sentirnos como mexicanos, que no era lo correcto, lo más correcto seguir resaltando ese nacionalismo pequeño burgués que se generó ante el periodo de los priistas. Y bueno, yo al menos me fui con esa duda. Bueno, es verdad que a lo mejor no todos los que vivimos en esta área territorial llamada México nos podemos identificar con esos conceptos de la historia del bronce o con esos conceptos de la historia nacional oficial que se nos ha venido planteando. Ya incluso en un programa de la semana pasada también aquí en Radio Morir hablaban de un programa sobre psicología, hablaban sobre ese aspecto de la mexicanidad, ¿no? Y no todos los que vivimos en este territorio nos podemos identificar con esa mexicanidad que se nos ha venido influyendo, y empezando con don Lázaro Cárdenas, por ejemplo, cuando hace esas reformas a la Constitución y que desde calles ya había el concepto de que el artículo 3º constitucional decía educación socialista, ¿no? Y educación pública, laica y gratuita, pero le agregaron la palabra socialista, y luego vinieron las reformas como las estábamos ahorita comentando, ¿no? Bueno, ya esta última reforma educativa acabaron con el artículo 3º constitucional y dejaron ahí en el limbo la gratuidad de la enseñanza, y dejaron en el limbo la laicidad de la enseñanza, y dejaron en el limbo la responsabilidad del Estado para educar al pueblo. Y todas estas reformas no están haciendo nada más que dándole una vuelta para atrás a la historia de México y volviéndonos a confrontar en puntos en que ya nos habíamos confrontado y ya había ganado. Ya habíamos superado esas etapas, ¿no? Entonces, estamos como volviendo a la historia y desgraciadamente los jóvenes de hoy no tienen la vivencia que tuvieron nuestros abuelos, por ejemplo, de la revolución o de la expropiación petrolera. No tuvieron la vivencia de nosotros del 68. Y desgraciadamente, quizá, yo no sé, porque yo sí lo siento, ellos ya no sienten el ser mexicano, ¿no? Yo formé parte de la escolta en la escuela, me gusta cantar el himno nacional, lo siento, sale de mi pecho. Y entonces a mí cuando alguien me dice, es que no tienes que ser nacionalista, bueno, cabrón, ¿y cómo le hago?
Si creo en Zapata, si creo en Villa, si creo en mis héroes nacionales que son los que lucharon por mí. Y claro, estudio a Lenin, estudio a Trotsky, estudio a Marx, que son líderes mundiales, pero finalmente los líderes mexicanos, los que dieron su vida por su pueblo mexicano, tienen nombre y apellido, ¿por qué los vamos a borrar? Y esa es la meta que quieren, ¿no? Esta nueva burguesía que gobierna nuestro país. Y parece ser también que aquellos que tienen un pensamiento imperialista, pero desde el otro punto de vista también piensan que Zapata no vale lo mismo que Trotsky, o no vale lo mismo que Lenin, no vale lo mismo que Marx. O sea, yo creo que ese es un error muy grave, es perder nosotros nuestra propia memoria y nuestra propia identidad. No, y con respecto a eso de la memoria y la identidad, déjenme comentarles una nota que leí en estos días sobre Chile. En ese país hay ahorita un estudio y un análisis que el 42% de los chilenos es analfabeta funcional. Con las reformas de carácter económico y neoliberal y educativo que se están aplicando ahorita en México, allá ya llevan 20 años aplicadas y ahí están las consecuencias. Y son números reales y son investigaciones reales oficiales del gobierno chileno y está planteándose. El 42% de los chilenos actuales, jóvenes, están en analfabetismo funcional y eso nos lleva a esto que estamos comentando, al olvido de nuestra historia, a desconocer quiénes somos, nuestras raíces y todo, y olvidar aspectos técnicos y científicos también. Pero no hay que dejar de considerar que también esta falta de identidad nacional se ha ido cultivando desde hace ya algunos años, si no es que décadas, porque el modelo neoliberal, por ejemplo, que ya inicia de forma firme a partir de 1988 con la llegada de Carlos Salinas de Gortari, ya tenía un precedente de todas formas de ir alejándose de profundizar en los ciudadanos, en la formación de los alumnos en las escuelas, ese nacionalismo, precisamente porque este valor, esta forma de percibir la vida pública de nuestro país estorbaba ya en contra del capitalismo, para el mismo modelo en el que estamos, ¿verdad? Pero fíjate que lo más importante que yo veo, más allá de reconocer a los héroes nacionales, que muchas veces también están fortalecidos para darle forma a una forma de historia que legitima a un gobierno a través de esta historia de bronce. Más allá de eso, también lo importante es que los pueblos reconozcan que son ellos, que son las masas las que hacen la historia. Si hay que reconocerle al personaje su aportación al desarrollo histórico de un pueblo, mas sin embargo este personaje, este líder, este jefe de las masas, de los trabajadores o de ciertos sectores de la sociedad, son elegidos por sus características de acuerdo a las necesidades de esas grandes masas. Y yo creo que aquí si volvemos al tema de la revolución, al punto de la revolución, podemos notar cómo se hace un planteamiento de que, bueno, se logró la revolución, realmente fue una revolución, porque dicen que fue una revolución interrumpida, algunos teóricos dicen una revolución interrumpida, que los que iniciaron propiamente la revolución fue Zapata y Villa, y que después llega otros actores y desvían el movimiento revolucionario y que entonces en ese caso se interrumpe la revolución. Otros autores dicen que el periodo inició en 1910 y que acaba en 1940. Bueno, hay perspectivas distintas partiendo de la teoría, ¿no?, sociológica o política con la que tú analices el proceso. Lo importante es saber que cuál es el grupo social que está empujando ese cambio, cuál es el grupo social que toma el liderazgo en esa transformación, porque obviamente antes de 1910 y después de ello hay una forma de producir y distribuir que distinta, ¿no? Distinta. La servidumbre era lo que prevalecía en el sistema dirigido por Porfirio Díaz, y después, ya con la revolución, con lo que le llamamos nosotros revolución, empezamos a ver
una industrialización que se profundiza y que se desarrolla o crece en número la clase trabajadora, ¿verdad? Incluso lo que más le podemos reconocer también al periodo del gobierno de más o menos de los 30 es que se empieza a darle a la escuela la tarea de formar a los nuevos obreros, que se nacionaliza